¿Qué hacemos cuando Dios no obra como esperamos? Cuando oramos y realmente creemos, pero el milagro no llega. Cuando pensamos que Dios puede hacerlo y sin embargo recibimos la noticia más inesperada. Creo que tarde o temprano, de una forma o de otra, todos pasamos por situaciones en las que no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Y hoy quiero contarte una historia muy personal, algo que vivimos con mi esposo y nos ayudó a entender realmente que más allá de la circunstancia, la situación, Dios siempre sigue siendo fiel, siempre sigue siendo bueno y siempre nos sigue amando, aun cuando no entendemos qué es lo que Él está haciendo. Y la verdad que no tengo todas las respuestas para darte, pero sí de todo corazón espero que si tú estás pasando hoy por una situación difícil, mi historia pueda ayudarte a saber que no estás solo y que Dios tiene la mano extendida, esperando a que tú la tomes. Desde muy pequeña soñaba con ser mamá. Era de esas niñas que jugaban con las Barbies todo el tiempo, vestía a las muñecas, les hacía ropa, preparaba comida imaginaria. Y siendo sincera, creo que también me gustaba un poco eso de andar mandando a todo el mundo, tipo being the boss of everything. Cuando nos casamos con mi esposo, yo tenía 27 y él tenía 26 años y decidimos esperar un tiempo antes de buscar hijos, disfrutar un poco, bueno, lo típico. Pero cuando llegó el momento, el embarazo no llegaba. Pasaron los años y hubo momentos en los que pensábamos, bueno, mejor todavía no, y otros donde la desesperación era fuerte, pero era silenciosa, era algo muy nuestro, nadie lo sabía, simplemente no pasaba y pretendíamos que no lo queríamos. Hasta que en el 2019, mientras vivíamos en otro país, me acuerdo que estábamos con mi hermano y mi cuñada una noche súper tarde charlando y mi cuñada nos dice algo como que prepárense que van a ser padres y yo tipo, no, ¿qué estás diciendo? Cuando en el corazón estaba, oh my God, sí Dios, please, o sea, anhelo, pero por afuera era, no. Y resulta que a las pocas semanas descubrimos que estaba embarazada. Luego de tantos años buscando y sin poderlo. Y nos alegramos tantísimo, nuestro primer hijo, Salvatore. La atención médica en ese país no me convencía, no me gustaba el trato. Y entonces decidimos volver a nuestro país a transitar el embarazo. Y la verdad es que todo iba perfecto hasta el 8º mes. Recuerdo en la consulta médica decirle a la obstetra, ¿sabes que no estoy sintiendo al baby moverse como siempre? Y el obstetra me revisó y me dijo que vaya urgente a la clínica. Y me acuerdo que al salir llamé a mi esposo y que estaba en el trabajo y le dije, tenés que venir a la clínica, hay algo que no está bien. Y llegamos los dos más o menos al mismo tiempo, llorando. Si bien nadie nos había dicho nada, yo ya sabía. Fuimos al piso de arriba donde hacen las ecografías y el médico se tomó un momento y nos dijo, chicos, no hay vida, su corazón ya no late. Y me acuerdo ver a mi esposo desplomarse en el piso y los dos comenzamos a llorar y yo recuerdo que lo tomé de la mano y me salió algo de adentro del corazón y le dije, prométeme que no te vas a enojar con Dios. Y se lo volví a repetir, amor, prométeme que no te vas a enojar con Dios. Y él me miró y me dijo, te lo prometo. Y
Creo que ese fue uno de los momentos más difíciles que tuvimos que enfrentar juntos como matrimonio. En ese momento no entendíamos nada, pero teníamos claro que lo que sea que se venía, lo queríamos atravesar de la mano de Dios. Después de eso, todo se volvió un poco borroso. Recuerdo llamar a mis papás, a la familia orando para que Dios hiciera un milagro, pedirle al Señor para que Salvatore volviera a la vida. Pero de pronto sentí una paz que no te la puedo explicar. Y solamente pude decirle, God, even if you don't do it, even if, you are still faithful and I will always love you. Esa fue mi oración, Señor. Aún si no lo haces, aún si tú sigues siendo fiel y jamás voy a dejar de amarte. Nunca. Y no era resignación, era plena confianza. Y era una confianza que de verdad no nacía de entenderlo. Era una confianza en solamente saber quién es Dios. Ese día llegaron familiares, amigos, pastores. Me acuerdo que llenamos la planta de abajo de la clínica de personas. Hubo abrazos, oraciones, muchísimo llanto. Pero curiosamente también hubieron risas. Muchas veces Dios nos demuestra su amor a través de las personas que nos rodean. Y ese momento no fue la excepción. Me acuerdo que el trabajo de parto fue largo, fue duro, fue muy doloroso. Fue un parto natural y no habían llegado a explicarme cómo pasar las contracciones, cómo respirar. Y cuando Salvatore nació, me acuerdo que la enfermera se lo llevó. Y al ratito vuelve con lágrimas en sus ojos y nos dice a mi esposo y a mí, es perfecto, es hermoso. ¿No lo quieren sostener un rato? Y me acuerdo que mi esposo me miró y me dijo, la decisión es tuya. Yo no pude ser lo suficientemente fuerte. Sabía que si llegaba a tenerlo en mis brazos no iba a poder dejarlo ir. Eso es algo que me dolió por mucho tiempo porque sentía como que no había podido ser fuerte. Pero después me di cuenta que Dios no necesitaba que yo era fuerte en ese momento. Lo que yo necesitaba era solamente acercarme a Él y solamente romperme en sus brazos. Salir del hospital fue una de las cosas más difíciles que viví. Había pasado por un parto y estaba volviendo a mi casa con los brazos vacíos y con el corazón completamente roto. Antes de irnos me acuerdo que una enfermera me dijo algo que en ese momento me dio muchísimo enojo. Me dijo, el año que viene te vamos a volver a ver, pero en el piso de arriba y con un bebé en brazos. Me acuerdo que pensé, ¿cómo puede decirme esto esta mujer? Yo no quería pensar en otro bebé. Yo quería irme con Salvatore. Al llegar a casa, mi esposo y yo tomamos una decisión. No enojarnos con Dios y no cuestionar su voluntad. No porque fuera fácil, porque la verdad que no era nada fácil. Pero sabíamos que si nos alejábamos de Él, íbamos a tener que atravesar el dolor sin esperanza. Y recuerdo hacer una oración súper simple. Le dije, Señor, ni bien llegamos a mi casa, Señor, aunque no me queden fuerzas para sostenerme de ti con mis manos, aunque tenga que sostenerme con los dientes, de ti no me pienso soltar. Y hubo días donde esa oración literalmente fue todo lo que pude hacer. Hubo días de llorar, de no entender, de quedarme en silencio delante de Dios, pero siempre a sus pies
y jamás lejos de Él. Más o menos 3 meses y medio después de que Salvatore nazca, me acuerdo que fui a la clínica a un control y recibimos la noticia menos esperada. Estaba embarazada nuevamente. Después de años de haberlo intentado y no poder, ahí estaba un nuevo embarazo sin buscarlo, sin pensarlo. Este fue un embarazo diferente. Me encantaría decirte que no hubo temor, que hubo plena confianza en Dios, pero no fue así. Me acuerdo haber orado, creo que la oración más bizarra que vas a escuchar. Una noche decirle a Dios: Señor, haz mi vientre transparente para que pueda ver que el bebé está bien. Y me acuerdo cuando llegó el mes en que ya empezaba a sentir las patadas del baby, fue una alegría tremenda. Y me pasaba las noches despierta, moviéndome de un lado a otro, tratando de sentir que pateaba. El embarazo fue duro por los miedos. Se descubrió que tenía trombofilia y otras complicaciones médicas que se despertaron en el embarazo. Entonces fueron inyecciones todos los días, 10 medicamentos por día y 2 controles semanales en la clínica en medio de la pandemia. Y exactamente 1 año y 2 días después, en la misma habitación que recibimos la noticia que no había más vida y transitamos el trabajo de parto de Salvatore, en esa misma habitación comenzó el trabajo de parto de mi hijo, que nació sano, fuerte, y se cumplieron las palabras de esa enfermera, tal cual lo dijo, 1 año y 2 días después. Yo creo que la enfermera esa era un ángel que Dios nos mandó a dejarnos un mensaje. Me acuerdo que en ese tiempo alguien me escribió por redes sociales, alguien que yo no conocía, y me dijo: no entiendo cómo esto te puede pasar a vos, viniendo de la familia que vienes, siempre sirviendo a Dios, siendo tan fieles, tu testimonio. Y me acuerdo que le respondí casi sin pensarlo, y le dije: ¿por qué no? ¿Por qué a otros sí y no a mí? Jesús en ninguna parte nos dijo que no íbamos a tener problemas, que iba a estar todo perfecto, que si te comportabas de determinada manera todo iba a estar bien. No, Él nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, confiad. Y hoy sigo creyendo exactamente lo mismo, y tanta gente que me hizo un comentario similar, y la respuesta fue siempre la misma. Dios nunca dejó de ser bueno, nunca dejó de ser fiel y nunca dejó de amarnos. Y aunque jamás hubiera llegado este segundo embarazo, Dios seguiría siendo Dios, seguiría siendo fiel y bueno, porque de verdad que nuestra esperanza nunca estuvo puesta en el milagro, siempre estuvo puesta en Dios. Baby Salvatore, amado Baby Salvatore, esta fue nuestra última foto juntos, de haberlo sabido. Hubiera sacado 1 millón más, me hubiese abrazado a mi panza y jamás soltado. Todos mis miedos se convirtieron en realidad. A las 33 semanas de vida en mi pancita nos dejaste. Cada uno de nuestros sueños, los planes que teníamos junto a vos, murieron. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, solo nos queda agarrarnos más fuerte de su mano y llorar a sus pies. Nuestra esperanza está por siempre en Dios. Ya han pasado varios años y sí, todavía lloro cuando hablo de Salvatore. Y cuando leo esta carta que le escribí un día después de haberlo dado a luz. Y aunque para muchas personas eso no sea muy normal, y me lo han dicho, de seguir llorando todavía después de tanto tiempo, la verdad es que probablemente siempre lo haga,
porque el amor también deja lágrimas, pero ya no son lágrimas sin esperanza. Hoy sé que un día lo vamos a volver a ver. Hoy sé y soy testimonio de que Dios nunca dejó de sostenernos, nunca dejó de ser nuestro Padre y nunca dejó de ser bueno. Si hoy tú estás atravesando un dolor que no entiendes, la verdad que no tengo una explicación sencilla para darte, pero sí puedo decirte algo. No te sueltes de la mano de Dios, aunque tengas que sostenerte con los dientes. Quédate cerca, llora, pregunta, descansa, pero hazlo siempre a sus pies, a su lado, porque cuando lo que Dios hace no tiene sentido, Él sigue siendo digno de nuestra confianza. Y algún día, sí, algún día, entenderemos aquello que hoy todavía no podemos ver.